buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos al Pastor Online. Cita que tenemos todas las semanas con el objetivo de estudiar juntos la palabra de Dios. Y es un placer, es un privilegio el que podamos tener nuestras Biblias en nuestro propio idioma, en nuestras manos, y de esa manera poder disfrutar juntos del mensaje de Dios a nuestra vida. Qué privilegio tan grande, privilegio que no todos los cristianos de todas las edades y de todas las épocas tuvieron, pero que nosotros, repito, tenemos hoy en día este honor de poder tener las Sagradas Escrituras, todo lo que Dios quiere que sepamos por escrito, en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua, para que de esa manera podamos conocer el corazón de nuestro Dios, para que de esa manera podamos estudiar juntos las Sagradas Escrituras y de esa manera fortalecernos en la fe y saber en todo momento cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él abomina y rechaza, qué es lo que Él espera de nosotros a estas alturas de la vida y qué son las cosas a las que nos tenemos que ocupar y también las cosas a las que no tenemos que prestarle ninguna atención ni darle ninguna importancia. Así que, mis queridos hermanos, si les parece, como siempre, como ya es habitual, voy a pedirles a todos ustedes que se sumen conmigo y hagamos juntos una oración para que en esta tarde todo lo que hablemos, las respuestas que demos a las preguntas que hemos recibido, sean de bendición y juntos podamos pasar un rato de bendición en el que aprendamos cosas de parte de nuestro Dios y de esa manera poder servirle con mayor efectividad, con mayor eficacia en el reino de Dios. Así que juntos elevamos esta palabra de oración a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por este privilegio tan maravilloso que nos das esta tarde de estar una vez más conectados en directo para estar aquí aprendiendo de ti, de tu palabra. Señor, danos sabiduría de lo alto, que tu Espíritu Santo toque los corazones y haga esa obra genuina y perfecta que solamente tú puedes hacer en las vidas de los seres humanos. Señor, danos sabiduría de lo alto, para que podamos responder adecuadamente a las preguntas que hemos recibido. Ponemos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues hermanos, si pueden buscar su Biblia, una libreta, un bolígrafo, papel y lápiz, y de esa manera ir anotando todas aquellas cosas que te van a impactar, que te van a bendecir, que en un momento determinado puedes volver a repasar y te van a ayudar para tener claras las ideas a la hora de vivir para Cristo. Porque ese es nuestro objetivo, vivir para Cristo, servir a Cristo todos los días de nuestra vida. Tenemos varias preguntas, no podré seguramente responder a todas en esta tarde, pero vamos a comenzar por una pregunta que por lo visto la teníamos pendiente desde la semana pasada, y es la siguiente. En una de sus predicaciones sobre el pasaje donde Jesús sana a un ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, donde dice la palabra de Dios que el Señor le puso barro en los ojos, usted dijo que este ciego había nacido con las cuencas vacías, sin el globo ocular. ¿De dónde obtuvo usted esta información? Porque me interesa mucho el tema, pero no he podido encontrar nada en la Biblia que me indique esto. Primeramente quiero decir que me alegra mucho del interés que usted tiene de estudiar y de profundizar en la palabra de Dios. Primeramente le felicito, porque no todos los cristianos, lamentablemente, tienen el deseo genuino de saber más de la palabra de Dios. Así que yo, en primer lugar, quiero felicitarle, porque veo que usted quiere, como dice, profundizar, quiere conocer más y mejor la palabra del Señor. Pero también le quiero decir algo a usted y a todos los que en esta tarde ya están conectados. La información, los datos que yo tengo, lo pueden tener cualquier persona. No es que tenga una información privilegiada a la cual no tengan acceso las demás personas, ni muchísimo menos. Todos los textos, las Biblias, los comentarios, los diccionarios, etcétera, etcétera, a los cuales yo tengo acceso, cualquiera de ustedes también los puede tener y los puede usar y aprender exactamente igual
que yo he aprendido. Por supuesto, si usted lee la Biblia única y exclusivamente en castellano o en español, difícilmente va a poder sacar más de lo que ya dice el texto en sí mismo. Por eso es muy importante, de vez en cuando, analizar no solamente la escritura viendo lo que dicen otras versiones, sino también lo que se dice en otros idiomas, y sobre todo en los textos originales como es el hebreo y el griego. Por lo tanto, yo le animo a usted y a todos los que están conectados en esta tarde y se conectarán más a lo largo de este programa, que no se frenen a la hora de investigar, a la hora de profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras. Porque gracias al Señor cada vez hay más material para poder profundizar más en el conocimiento de la palabra de Dios. Existen hoy en día diccionarios, comentarios, el texto griego, paralelamente con el castellano o el idioma que usted domine o hable. Por lo tanto, la información, cuando yo la adquiero, el conocimiento cuando yo lo aprendo y lo comparto, no es porque me lo he inventado, sino porque estudiando y profundizando en las Sagradas Escrituras uno puede ir mucho más allá de lo que superficialmente a priori uno puede leer en la Biblia en castellano. Quiero decirles que la Biblia que tenemos, las Biblias que utilizamos en nuestro idioma, muchas veces son Biblias que se han adaptado, ¿verdad?, a una traducción que sería imposible haberla traducido literalmente. Quiero decir que a veces hay términos, tanto en hebreo como en griego, que no se pueden traducir literalmente a ningún idioma, incluido el nuestro. Por lo tanto, es muy importante a veces ir al texto original para ver realmente la profundidad de la palabra, de la expresión, de lo que ahí se quiso decir. Entonces, como en este caso y en otros muchos, a veces este que les habla o cualquier otro exponente de la palabra de Dios, cualquier otro pastor, cualquier otro predicador, podemos decir cosas, podemos decir cosas, que a lo mejor cuando uno lee el texto así en español no lo ve, pero eso no significa de que no sea así. Por lo tanto, las fuentes para poder investigar, las fuentes para poder escudriñar las Sagradas Escrituras están abiertas y son accesibles a todos los hombres y mujeres de Dios que deseen conocer más del Señor y de su palabra. Y yo les animo, créame, ya lo he dicho muchas veces, pero yo les animo a todos ustedes, sobre todo a los que se dedican a predicar, los que se dedican a subirse a un púlpito y traer enseñanza a una congregación. Tienen la obligación, sí o sí, de profundizar, de buscar, de indagar, de averiguar por un lado, por otro, diferentes versiones, diferentes idiomas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el texto realmente o qué es lo que realmente quiso decir el autor con ese milagro, con esa parábola o con cualquier otro pasaje de las Sagradas Escrituras? Por ejemplo, Carlos Alberto de Venezuela dice que ha investigado en muchas fuentes el texto de Primera de Timoteo 2:15 y todavía no logra entenderlo. Pues no se desanime. Siga leyendo, siga estudiando, siga investigando. A veces lleva años. No se desanime por lo que le voy a decir, Carlos Alberto, ni nadie. Pero a veces, en mi caso, me ha llevado años el poder entender, el poder comprender y aplicar una profecía, un texto, una promesa, un pasaje bíblico, y el estudio de la palabra de Dios requiere por nuestra parte mucha disciplina, mucha constancia, mucha perseverancia. No desanimarse cuando a priori no encuentra el significado, no encuentra la razón de ese texto, de esa palabra. Pero sigue estudiando, sigue investigando y pídele al Señor que le dé claridad, que le dé sabiduría. Porque si usted dice aquí que ha investigado en muchas fuentes y aún no logra entender el texto que usted me manda, pues a lo mejor el problema no está tanto en las fuentes. El problema está en que usted no logra entender lo que esas fuentes le enseñan o le transmiten. Pero de todas maneras, sea como sea, siga investigando, siga leyendo, siga estudiando,
Pero por otra parte también quiero decir que no se queden bloqueados cuando a lo mejor no encuentran una respuesta satisfactoria a su pregunta. Siga investigando, siga estudiando y no se quede anclado en una porción de la Biblia, sino vaya a otras, porque muchas veces me ha ocurrido a mí personalmente que leyendo otros pasajes, leyendo otros libros, leyendo otros autores de la Biblia, resulta que sin querer me he encontrado con aquella respuesta que tanto busqué y que no encontraba en otras fuentes. La Biblia se interpreta a sí misma. Esa es una de las reglas de oro de la hermenéutica, que es la ciencia que consiste en la correcta interpretación de los textos bíblicos. Por lo tanto, lean el resto de la palabra de Dios y probablemente se llevarán muchas sorpresas al encontrar en otros pasajes, en otros libros, en otros autores de la Escritura, las respuestas que a lo mejor en ese capítulo, en ese libro, de entrada usted no logra encontrarla, ¿sí? María dice, ¿el pueblo judío es lo mismo que el pueblo de Israel? ¿Judío significa ser miembro o formar parte de la tribu de Judá? Dice, estoy muy confundida con este tema. Bueno, intentaré sacarla de su confusión. Primeramente decirle que el pueblo de Israel, originalmente, no en la actualidad, no en estos tiempos, sino en el principio, estaba formado, fue constituido por los hijos del patriarca Jacob, que fueron las famosas 12 tribus de Israel. Pues ahí tenemos a José, a Rubén, a Gad, a Neftalí, a Zabulón, en fin, todos los 12 hijos varones del patriarca Jacob, y también después también en algunas ocasiones los hijos de José, Manasés y Efraín, también se incorporaron dentro de la repartición de la tierra. Pues en un principio el pueblo de Israel estaba formado por estos hijos del patriarca Jacob. Pero hoy en día, cuando decimos esta persona es judía, ¿a qué nos referimos? ¿A que lleva un sombrerito, un kipá en la cabeza y es un ortodoxo religioso? ¿A una persona que, aunque no haya nacido en el pueblo, en el país de Israel, pero pertenece a Israel? Realmente, judío sería el que pertenece a la tribu de Judá. Pero es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que todos los judíos que viven en la actualidad en el mundo o en Israel sepan exactamente a qué tribu pertenecen. De hecho, el 90 y pico % de la población de Israel no saben realmente de qué tribu proceden, salvo los Cohen, ¿sí?, que teóricamente vendrían de la tribu de Leví. Salvo ellos, hoy en día es prácticamente imposible en Israel preguntarle a 10 personas en la calle, usted a qué tribu de Israel pertenece, no va a tener ni la más remota idea, no sabe de qué tribu pertenece. Te podrá decir dónde se criaron sus padres, tal vez sus abuelos, sus antepasados, pero a qué tribu pertenece, difícilmente te lo podrán decir. Así que hoy en día cuando decimos judío, nos podemos estar refiriendo a una persona que nació en Israel, a una persona que practica el judaísmo, pero no necesariamente a una persona que forme parte de la tribu de Judá, porque aunque las 12 tribus de Israel aparecerán en los últimos tiempos, y quiero ponerles solamente un ejemplo, en el libro del Apocalipsis, si ustedes tienen su Biblia a mano, por favor, vayan rápidamente al capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Allí se nos habla de los 144.000 sellados. Y los 144.000 sellados son 12.000 de cada una de las tribus de Israel. Ahí se menciona la tribu de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. En los últimos tiempos habrá 144.000, 12.000 por cada una de las tribus de Israel, que formarán ese grupo tan famoso de los famosos 144.000 sellados, que dicho sea de paso, no tienen nada que ver con los testigos de Jehová. No tienen absolutamente nada que ver. Por lo tanto, si en los últimos tiempos, en el libro del Apocalipsis, se nos habla de 144.000 sellados, 12.000 por cada una de las tribus de Israel, quiere decir que esas tribus aparecerán.
Pero hoy en día, prácticamente nadie en Israel sabe a qué tribu pertenece. Se lo digo por experiencia. Llevo más de 14 años viajando constantemente a Israel, lo he preguntado muchas veces y la respuesta que siempre o generalmente me encuentro es no lo sé. Prácticamente nadie lo sabe. Y esto me viene bien porque hay una hermana, una tal Mari, que dice que yo en la predicación del día 24 de diciembre del 2019 hice referencia a las tribus de Israel. Y dije que las únicas tribus que regresaron a Israel después del cautiverio fueron las tribus de Judá y de Benjamín, efectivamente. La Biblia corrobora lo que dije, y lo vuelvo a reiterar, que 70 años después del cautiverio en Babilonia, regresaron no todos. Muchos se quedaron en Babilonia. Muchos no quisieron regresar. Otros sí regresaron en varios grupos, con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel, ¿verdad? La idea era reconstruir el templo, poner a funcionar otra vez la ciudad de Jerusalén, dedicarse a la agricultura, a la ganadería, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y muchos volvieron y eran de las tribus de Judá y de Benjamín. Porque las tribus del norte, que formaban parte del reino del norte, que se llamaba Israel, fueron sacadas del país por los asirios, 100 y pico años antes de la destrucción del templo de Jerusalén, y no volvieron oficialmente al territorio. Por ahí de vez en cuando vemos en internet que no sé cuántos cientos o miles de la tribu de Manasés han regresado a Israel y de la tribu de aquí, de la tribu de allá, pero realmente, para ser serios, muy poca gente, yo personalmente no he conocido a nadie en Israel, y si no, cuando vayáis a Israel, haced la prueba, salir por las calles y preguntarle a 10, 15 o 20 judíos, ¿usted de qué tribu es? Y dudo mucho de que te digan a qué tribu pertenece. Ahora, Mari dice que los predicadores que hoy en día dicen que pertenecen a la tribu de Leví, ¿qué pasa con esa declaración? Bueno, por ser predicador, por ser pastor, no necesariamente uno pertenece a la tribu de Leví. Es más, quiero dejar bien claro que muchas personas dicen cosas referentes a Israel, referente a las tribus, etcétera, etcétera, y no tienen ni la más remota idea de lo que están diciendo. Si hay predicadores que usted conoce que dicen, que declaran que por el hecho de ser predicadores ya forman parte de la tribu de Leví, pues están mintiendo. Así de claro, es que no se lo puedo decir más claro y más directo. Están mintiendo. Ser predicador no significa que uno ya es de la tribu de Leví. A lo mejor esa persona no tiene absolutamente nada que ver con el pueblo de Israel, pero queda muy bonito, ¿no? Decir, yo soy de la tribu de Leví, y a lo mejor no sabe ni cómo se llamaba su abuelo o su tatarabuelo, pero sin embargo sí sabe que pertenece a la tribu de Leví por el hecho de ser pastor o predicador. Esto no tiene nada que ver con la realidad. Estos son inventos, estos son cosas que la gente dice desde la más absoluta ignorancia y desconocimiento, y los predicadores, no por ser predicadores, ya necesariamente podemos decir desde un púlpito que somos de la tribu de Leví. Eso es un disparate y eso es una señal de ignorancia total y absoluta. ¿Qué lo dicen? Bueno, ellos sabrán por qué lo dicen. A menos que verdaderamente un predicador convertido al Evangelio pueda demostrar que sea de la tribu de Leví. Pero no todos los predicadores, por el hecho de predicar el Evangelio, ya son levitas, ni muchísimo menos. Además, permítame decirle, como dato, que los levitas, su función no era predicar, su función era otra, y no precisamente la de predicar, y muchísimo menos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a la pregunta de Mari Carmen. Mari Carmen nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo podemos saber que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia? Pues por estudiar, por investigar, podemos llegar a la conclusión de que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia. Es que cuando uno estudia, lo lógico es que adquiera una información y tenga acceso a unos datos
que el que no estudia y el que no profundiza e indaga no los pueda tener o no los tenga. Por consiguiente, afirmamos que el libro de Job, efectivamente, y el personaje de Job es casi diríamos el más antiguo de la Biblia. Incluso algunos dicen que fue incluso antes del patriarca Abraham. Otros lo relacionan con la misma época. Pero ¿cómo podemos saber estas cosas? Pues cuando se estudia, se aprende. Por eso yo insisto, y no me cansaré de repetir, que no solamente, hermanos queridos, lean la Biblia, lo cual es muy importante, y hay que hacerlo con frecuencia y diariamente, sino que estudien la Biblia. Porque hay cristianos que leen la Biblia, pero no la estudian. No saben, no entienden lo que han leído. A veces hay que ir a un buen diccionario o a algún buen comentario o preguntar. Por lo tanto, una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Y cuando se estudia, se aprende, gracias al Señor. Y enseñando, se aprende también muchísimo. Una hermana llamada Cecilia me pregunta, ¿el rey Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba que se llamó Menelik? Mire, yo le voy a dar un consejo, hermana Cecilia, a usted y a todos los interesados en profundizar en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Cuando ustedes quieran saber algo sobre un personaje de la Biblia, sea un patriarca, sea un rey, sea un profeta, etc., lo que tienen que hacer es leer directamente de la Biblia toda la información que la Biblia proporciona sobre ese personaje. Usted quiere, por ejemplo, saber si Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba, tiene que buscar en su Biblia todo lo que la Biblia habla acerca de Salomón. Lógicamente, en el Antiguo Testamento hay mucha información sobre Salomón. También hay algunos versículos en el Nuevo Testamento que hablan o se menciona al rey Salomón. Y entonces, una vez que usted haya leído todo lo que dice la Biblia sobre el rey Salomón, usted podrá saber si Salomón tuvo o no un hijo con la reina de Saba. Entonces, si usted quiere saber si Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba, busque en su Biblia, en una buena concordancia, el nombre Salomón. Ahí le van a aparecer todos los datos, todos los pasajes, todos los capítulos, todas las porciones que hablan de este personaje, y usted los lee, y al final, cuando haya leído toda la información que la Biblia da sobre el rey Salomón, usted podrá saber si tuvo o no un hijo con la reina de Saba, y si ese hijo, en el caso de que lo tuviera, se llamó, como me dice usted aquí, Menelik, o se llamó con cualquier otro nombre. Pero si usted está interesada en saber esto, lo que tiene que hacer usted es leer todo lo que la Biblia le da a usted como información, como datos fidedignos y creíbles acerca de la persona y de la figura de Salomón. Cuando usted los haya leído, usted sabrá si tuvo o no un hijo con la reina de Saba. ¿Sí? Eso pasa igual que si usted quiere saber muchas cosas del rey David. Bueno, pues tendrá que leer todo lo que la Biblia dice de David. Si usted quiere saber mucho sobre la vida de Pablo, pues tiene que leer todo lo que la Biblia cuenta del apóstol Pablo, anteriormente Saulo de Tarso, ¿verdad? Como se le llama. Es decir, no deje de leer ni un solo pasaje que hable del personaje del cual usted quiere extraer algún tipo de información. Por otra parte, hay un hermano llamado Ezequiel. Ezequiel dice, terminé el estudio de las 8 clases de escatología. Clases que están ahí en abierto en nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, al cual pueden tener acceso y pueden escuchar y ver esas clases cuantas veces quieran. Bueno, pues Ezequiel dice que terminó de leer, de estudiar las 8 clases de escatología. Dice, y tengo una duda sobre las trompetas de Pablo y lo que dijo el apóstol Juan. Desde que Pablo dijo lo de la trompeta en 1 Corintios capítulo 15 y la trompeta final hasta la visión de Juan, según este hermano, pasaron unos 40 años. ¿Cómo podía saber eso Pablo? ¿Hablaba Pablo de las trompetas del Apocalipsis o de las que usan los judíos después de las fiestas?
Después les leeré la segunda pregunta que Ezequiel me hace. Vamos a ver, Pablo sabía mucho más de lo que nos podamos imaginar usted y yo. Quiero recordarle que el Señor le envió un aguijón al apóstol Pablo, porque él cuenta que tuvo una experiencia que subió a la misma presencia del Señor, al tercer cielo como él lo llama, donde oyó y vio cosas que no se le permitió contarlas, escribirlas, compartirlas, divulgarlas. Es decir, Pablo sabía mucho más de lo que nos podamos imaginar. Y aunque Juan no había escrito el Apocalipsis cuando el apóstol Juan escribe la primera carta a los Corintios, eso no significa de que Pablo no tuviera mucha información independientemente de la que después tendría Juan. Porque Juan tuvo mucha información cuando recibió muchas visiones y revelaciones que el Señor le permitió tener cuando escribió el libro del Apocalipsis. Pero Pablo tuvo mucha información antes de que se escribiera el libro del Apocalipsis. Es decir, Pablo no necesitó en ningún momento leer el libro del Apocalipsis para decir lo que dice acerca de las trompetas o de la trompeta en singular de 1 Corintios capítulo 15. Le puedo asegurar por las palabras de Pablo que él sabía mucho más de lo que incluso se le permitió escribir en sus muchas epístolas. Y tenemos, gracias a Dios, unas cuantas en el Nuevo Testamento. Si usted ha leído, o mejor dicho, visto y oído las clases que yo di de escatología, que están ahí en nuestro canal de YouTube, usted sabrá, según mi opinión, a qué trompeta se refiere Pablo. Si a las trompetas que se tocaban en las fiestas del pueblo de Israel o a las trompetas del libro del Apocalipsis. ¿Qué es lo que usted opina? ¿A qué conclusión ha llegado usted, Ezequiel? ¿De qué trompeta hablaba Pablo? ¿De las que se tocaban en las fiestas de Israel? ¿O de la séptima trompeta que se toca en el libro del Apocalipsis? Yo no sé cuál es su opinión, porque no me la dice. Pero yo sí he dado mi opinión. Y está grabada, y la pueden escuchar todos ustedes, que pueden estar a favor o en contra, pero mi opinión yo la he dado, y es tan, creo yo, tan respetable como cualquier otra. Entonces, oyéndome a mí, e incluso leyendo el libro que se publicó en base a esas clases, usted sabrá cuál es mi opinión en cuanto a qué trompeta hace Pablo referencia, ¿verdad? Y porque una cosa son las trompetas, los sonidos de trompeta o de shofar que se tocaban en las fiestas, y otra cosa muy diferente, desde mi punto de vista, es la trompeta en singular a la cual Pablo hace referencia en 1 Corintios capítulo 15. Pablo no habla de trompetas en plural. Pablo habla de trompeta en singular. Y hay una gran diferencia entre trompetas en plural y trompeta en singular. Así que en esas clases que usted ha visto y que usted ha tomado nota seguramente, sabrá, desde mi punto de vista, a qué trompeta creo yo que Pablo está haciendo referencia. Y por otra parte, usted hace otra pregunta y dice, yo comparé, dice usted, es una opinión personal, algo que usted ha hecho, yo comparé el rapto que el ángel de Dios le hizo a Lot en Sodoma y Gomorra cuando encontró a un justo y cuando salió llegó el juicio de Dios. Bueno, esa es una opinión muy personal suya, y permítame decirle que Lot no fue arrebatado, no experimentó un rapto saliendo de Sodoma y Gomorra. En todo caso, si usted quiere hablar del rapto, mencióneme si quiere, que sería lo más parecido, el personaje de Enoc. Ese sí podemos decir que fue arrebatado. Pero Lot no fue arrebatado. Lot vio la destrucción de Sodoma y Gomorra. Escapó y por eso no le afectó la destrucción de Sodoma y Gomorra. A su esposa sí, porque miró hacia atrás y quedó convertida, como usted bien sabe, en estatua de sal. Pero Lot tuvo que huir. Y si no llega a huir Lot perece junto con sus hijas en Sodoma y Gomorra. Es decir, que él no fue arrebatado. Él no fue llevado a otro planeta, él no fue llevado a la presencia del Señor, sino que él huyó y muy cerca
de la destrucción de Sodoma y Gomorra fue donde posteriormente se afincó, ¿verdad? Por otra parte, déjeme también ponerle un ejemplo. También era un justo Noé, porque dice la Biblia que era un varón justo en su generación, en su época, en su tiempo, y él pasó por el diluvio. No le afectó, no se mojó, no pereció, porque iba dentro del arca. Pero el arca no fue arrebatada a la presencia del Señor. El arca pasó por todo el diluvio. De hecho, se construyó para que el diluvio no afectara a Noé, a sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, a sus esposas y a la esposa de Noé. Por lo tanto, la comparación que usted hace con el rapto, con el hecho de que Lot fuera sacado milagrosamente de Sodoma y Gomorra, con todos mis respetos, no es una buena comparación, porque Lot no fue arrebatado. A Lot se le dijo, sal, y cuando salgas de Sodoma y Gomorra, si usted quiere comparar lo que pasó ahí con la iglesia, de que va a ser arrebatada antes de la tribulación, va a tener que buscar otro ejemplo, porque este que está poniéndome no es el mejor que usted puede utilizar para intentar demostrar que la iglesia no pasará por ningún momento, por ninguna etapa de la tribulación, ¿vale? Pero bueno, cada uno tiene su opinión y al final se sabrá qué es lo que va a suceder, aunque cada uno puede tener su opinión sin lugar a dudas. Por otra parte, seguimos un poquito más adelante. Hay creo que es una hermana, voy a buscar bien la pregunta que tengo por aquí. Sí, una hermana llamada Maribel, dice que en el libro de Números, el capítulo 24, lo tengo aquí ya marcado, en Números capítulo 24 dice, no entiendo estas palabras, no entiendo esta parábola. ¿Se refiere al nacimiento del Mesías? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, si la tienen ahí ustedes a mano, en el libro de Números, el capítulo 24, especialmente los pasajes del versículo 10, Números capítulo 24, perdón, del versículo 10 al final. Profecía de Balaam. Nos tenemos que centrar. ¿Quién está hablando aquí? ¿A quién le está hablando? ¿De qué le está hablando? Son preguntas que tenemos que hacerle al texto. Esta es una forma práctica de poder interpretar y de poder hacer una exégesis de la porción que vamos a analizar. Usted dice que no entiende las palabras de este capítulo. Bueno, lo primero que tiene que preguntarse es ¿quién está hablando aquí? Está hablando Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un pseudo profeta que fue contratado por un rey llamado Balac. No confundan Balac con Balaam, son 2 personajes diferentes. Y por amor al dinero, era un codicioso, puso sus dones proféticos, entre comillas, al servicio del enemigo. Porque lo que se le había pedido a Balaam es que maldijera al pueblo de Israel. Entonces Balaam hace todo lo posible por llevar a cabo esa función, y todo lo que hacía, pues, le salía mal. Y entonces él comienza a hablar y menciona a partir del versículo 15 hasta el final una serie de enemigos de Israel. Por ejemplo, menciona a Moab, menciona a Edom, menciona a Amalek. Claro, usted después tendrá que investigar la procedencia, de dónde viene Amalek, quiénes son los edomitas, quiénes son los moabitas, quiénes son los asirios, los ceneos, que también se mencionan, ¿verdad? Estos son enemigos que tenía el pueblo de Israel. Enemigos todos y cada uno de ellos que tienen una gran connotación espiritual. No es el tema a tratar ahora, pero no es la misma forma, la misma estrategia como atacaba Amalek al pueblo de Israel que como lo hacían los moabitas o los amonitas o los asirios. Esto sería un estudio para llevarlo a cabo con detenimiento, porque detrás de estos enemigos naturales
hay toda una influencia y toda una estrategia diabólica con tal de destruir al pueblo de Israel. Lo que usted tiene que entender es que estas son palabras de un profeta, de un pseudo profeta llamado Balaam, contratado por un rey pagano llamado Balac, con la intención de que maldiga al pueblo de Israel. Y él lo que hace es enumerar, mencionar, nombrar a una serie de enemigos que tiene Israel, que con el tiempo todos y cada uno de ellos van a ser destruidos. Algo muy interesante, esos enemigos o esos territorios, mejor dicho, escuchen bien esto, hermano, muy importante. Esos territorios que ocuparon antaño los edomitas, los moabitas, los asirios, los ceneos, ¿qué naciones los ocupan hoy en día? Observe dónde está Israel en el mapa y mire cómo se llaman las naciones que rodean a Israel. Por ahí aparece Siria, Jordania, Líbano, etcétera, etcétera. Esos territorios que antaño ocupaban estos enemigos, hoy en día esos territorios son ocupados, controlados y dominados por naciones que han cambiado el nombre, pero que siguen viviendo en el mismo territorio y siguen teniendo el objetivo de destruir y arrasar con el pueblo de Israel. ¿Qué le parece? Los nombres han cambiado, el tiempo ha transcurrido, ha pasado, pero la intención de arrasar al pueblo de Israel de la faz de la tierra sigue siendo la misma. Pero no lo van a conseguir, porque el pueblo de Dios es indestructible, porque hay unos pactos y hay unas promesas que Dios le ha hecho a esa nación, a ese pueblo, y Dios, que no miente, sino que es fiel y veraz, cumplirá sí o sí los pactos con el pueblo de Israel, sobre todo el de protegerles contra o frente a cualquier ataque de cualquier enemigo que se levante contra ellos. Por otra parte, hay un versículo que es el 17, donde dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, Coab de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Hay un famoso rabino que vivió en los primeros siglos de la era cristiana, llamado Rabí Akiva, que haciendo una pésima interpretación de este texto bíblico, apoyó a un tal Bar Kokhba, el hijo de la estrella, creyendo que era el verdadero Mesías. Es curioso, al verdadero lo rechazaron y al falso lo apoyan. Y este famoso rabino Rabí Akiva ayudó a Bar Kokhba, se rebelaron contra el Imperio Romano y fue un auténtico desastre. Murieron miles y miles de personas, incluido Rabí Akiva, que su carne fue arrancada con tenazas al rojo vivo y lanzada a los perros. Qué terrible daño hacemos cuando interpretamos incorrectamente los textos de la palabra de Dios y apoyamos a quien nunca teníamos que haber apoyado y no apoyamos a quien sí teníamos que haber apoyado. Que Dios nos dé la sabiduría suficiente para saber qué ministerios, qué personas, qué parte del pueblo de Dios tenemos que apoyar y qué cosas, aunque las hagan pseudos pastores, profetas, apóstoles, etcétera, nunca deberíamos de haber apoyado. Porque cuando alguien ve algo incorrecto y usted no hace nada en contra de eso incorrecto que se enseña, usted se hace copartícipe de esa falsa doctrina, de esa falsa enseñanza o instrucción que se está dando al pueblo de Dios. Por eso, este programa, que ya lleva más de un año emitiéndose todas las semanas, uno de los objetivos que me marqué cuando lo empecé a hacer en el tiempo de confinamiento en el año pasado, era, con la palabra de Dios en la mano, tratar de ayudar al mayor número posible de creyentes para que sepan cómo utilizar correctamente las Sagradas Escrituras sin sacarlas de su contexto,
respetando el contexto y peleando por la sana doctrina, si hace falta, hasta la muerte. Lamentablemente muchos problemas, muchas divisiones, muchos líos, muchas cosas terribles que han ocurrido a lo largo de la historia, y en la historia reciente también de la iglesia, por supuesto, se podían haber evitado si el pueblo de Dios hubiera sido más bíblico, si hubiera seguido más la palabra y menos al hombre, si hubieran tenido más temor de Dios y menos temor al hombre. Por eso todavía, pueblo de Dios, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de evitar que el veneno de las falsas doctrinas y falsas enseñanzas y de las manipulaciones de textos bíblicos sacados de su contexto sigan encontrando cabida en ciertos y determinados sectores de la iglesia del Señor Jesucristo hoy en día. Queridos hermanos, es tiempo de madurar. Es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de despertar a una realidad, y es la siguiente. Cuando antaño el Señor habló, por ejemplo, en Mateo capítulo 24 y en otros pasajes también, del peligro de la aparición de los falsos profetas, de los falsos ungidos, porque falso Cristo significa falsos ungidos, que vienen a las congregaciones con mucho bombo y platillo y con mucha publicidad, etcétera, etcétera. Si estudiáramos más la palabra de Dios, sabríamos reconocer al instante las falsas profecías, los falsos apóstoles, como la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2. El Señor le dice, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. ¿Por qué la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 fue capaz de discernir a un falso apóstol de un verdadero apóstol? Y la iglesia del siglo XXI se ha dejado engañar con la cantidad de apóstoles que han salido por todas partes del mundo. ¿Cómo es posible que la iglesia del siglo I supiera decir, este es un falso apóstol, y la iglesia del siglo XXI no se haya rebelado en contra de tantos falsos apóstoles que han proliferado como si fueran setas por todas partes del mundo? La iglesia tiene que volver a recuperar el discernimiento espiritual. La iglesia no tiene que ser más tiempo ingenua. Y tiene que volver al libro, al sagrado libro, a las sagradas escrituras, para que de esa manera no nos apoyemos en el hombre. No digamos a todo amén. No seamos borregos, sino seamos cristianos bíblicos, centrados en la palabra de Dios. Y no nos dejemos manipular ni engañar, como lamentablemente muchas veces ha ocurrido. Estoy seguro que muchos de los que se llaman hoy en día apóstoles, si fueran de visita a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, a los 5 minutos quedarían en evidencia y se demostraría que no son apóstoles. Serán otra cosa, pero no apóstoles. ¿Cómo es posible que hoy en día la iglesia actual se haya dejado engañar y haya aceptado estas barbaridades y disparates que se han estado enseñando durante años, desde la radio, desde la televisión, desde los púlpitos, sin decir ni mu, con la boca cerrada, y encima cuando la abría decían amén, amén? Queridos hermanos, volvamos a la Biblia. Estamos en los últimos tiempos, y el que no lo entienda y que no lo quiera ver, allá él. Pero estamos en los últimos tiempos. Y ya se han levantado esos falsos apóstoles, esos falsos profetas, y han aparecido por todas partes. Y la iglesia tiene que decir, basta, basta. Hemos probado a los que se dicen ser apóstoles y los hemos hallado mentirosos. Y eso era un honor para la iglesia de Éfeso. Habían dejado su primer amor, pero el olfato, el discernimiento espiritual, el apego a las escrituras, enseñanza que Pablo les enseñó con lágrimas durante años, que estuvo allí entre ellos, caló hondo en la congregación, de tal manera que no se dejaban engañar por cualquiera que apareciera por allí diciendo, nosotros también somos apóstoles de Cristo. Bueno, mis queridos hermanos, podríamos seguir más tiempo,
Vamos a dejarlo aquí. Agradezco a todos los que han estado conectados. Intentaré leer seguramente los cientos o miles de comentarios que han estado ustedes escribiendo mientras yo hablaba, porque veo que aparecen muchas cosas que no puedo leer lógicamente en directo. Intentaré ahora, cuando termine el programa, con paciencia ir leyendo uno y otro, y no sé si los lograré leer hoy todos, pero sí les agradezco profundamente su apoyo a nuestro ministerio, su amor por nosotros. Ustedes han visto y han reconocido que nosotros no estamos aquí por ganancias deshonestas. Jamás, jamás le hemos pedido dinero a nadie por las redes sociales. Pero Dios, que conoce nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestros planes en Dios, ha tocado muchas veces los corazones de muchos de ustedes para que este ministerio siguiera adelante con la bendición de Dios. Les agradezco de todo corazón vuestro apoyo en todos los sentidos hacia nosotros. Y también vuestras oraciones, las cuales agradecemos profundamente. Dios nos ha respaldado, Dios nos ha usado, Dios nos ha bendecido y todavía queda mucho camino por recorrer. Gracias a este viaje misionero que hemos podido realizar, hemos visto una realidad que nos ha sacudido el alma y vamos a prepararnos y a organizarnos para tratar de atender al mayor número posible de personas que se han convertido, que se han acercado al Señor en este tiempo y que han tenido un precioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Si les parece, terminamos orando y dándole gracias al Señor por este programa que hemos podido celebrar en el día de hoy. Señor Jesús, te doy muchísimas gracias por tu presencia durante esta transmisión. Gracias por tu palabra que nos ha hablado. Te ruego que tú nos abras los ojos, que nos prepares, que nos capacites, que nos des ese discernimiento espiritual tan importante y necesario para no dejarnos arrastrar por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas, sino que sea tu Espíritu Santo el que confirme en todo momento la palabra que oímos cada semana desde los púlpitos o desde la plataforma correspondiente. Señor, bendice a tu iglesia, ayúdanos, nos encomendamos a ti. Cuida a tu amada iglesia, no permita, Señor, que entren falsos apóstoles, falsos profetas, falsas enseñanzas a tu iglesia. Guarda tu remanente, Señor, ahora más que nunca. Y gracias te daremos siempre por tu palabra y por tu presencia en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones también para ustedes. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga, toda la gloria sea para nuestro Dios. Mil bendiciones también para todos y para cada uno de ustedes. Y muchas gracias por haber estado en este programa en directo conmigo en esta tarde. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones.